Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar de la ecuación de segundo grado incompleta binomia. Recordemos lo siguiente, que la ecuación incompleta binomia tiene solamente dos términos. El primer término que tiene es el término que la hace una ecuación de segundo grado, que es este, y el segundo término, que es el término con x, es decir, con la incógnita bajada en un exponente. Es decir, este tiene exponente 1. Dos términos. Si bien sabemos que la ecuación de segundo grado es de esta forma, ¿no es cierto? Ax cuadrado más bx más c igual 0. El término que en este caso falta es el término libre o es el término llamado c. Un ejemplo de esta ecuación de segundo grado podría ser perfectamente 4x cuadrado menos 8x igual 0. Un ejemplo. Un segundo ejemplo podría ser 7a cuadrado igual a menos 21a. Siempre va a faltar el término c. Y en estos dos casos tenemos que el término c va a valer siempre 0. Ahora, ¿cómo se resuelve una ecuación de segundo grado? ¿Cómo se resuelve una ecuación incompleta binomia? Por ejemplo, veamos 4x cuadrado menos 64x igual 0. El método que utilizaremos es factorización. Factorización. ¿Por qué vamos a factorizar? Porque si ustedes observan, el término que se repite acá es x cuadrado y el término que está aquí es x. Vamos a factorizar por x. Me queda x por factor de 4x menos 64 igual 0. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si yo multiplico x por 4x, me da 4x cuadrado. Si multiplico x por menos 64, me da 64x. Ahora, aquí tenemos dos factores. Un factor, segundo factor. Y están igualados a 0. Es decir, cuando yo tengo dos factores igualados a 0, es decir, a por b igual 0, significa que este factor puede ser 0 y este factor puede ser 0. Utilizando este principio, vamos a igualar estos factores, como ya lo saben. Utilizando este principio, vamos a decir que el primer factor, x1, es 0, es decir, ya tenemos una solución. El segundo factor, que es este que está aquí, también lo vamos a igualar a 0, es decir, 4x menos 64 igual 0. Y hacemos un procedimiento común para despejar una ecuación. Eliminamos el menos 64 de un lado de la ecuación, sumando más 64. Es decir, esto me queda 4x igual 64. Sabemos que el 4 está multiplicando la x, por lo tanto lo pasamos dividiendo. Es decir, x va a ser igual a 64 dividido 4. Y 64 dividido 4 es 16. Es decir, ya tenemos la segunda solución. Por lo tanto, podemos decir que la solución o el conjunto solución, fíjese cómo lo escribo, conjunto solución entre llaves es 0,16. Dos valores. El primer valor va a valer por lo general siempre 0 y el segundo valor se despeja igualando el segundo factor, está aquí, igualando a 0 y despejando la incógnita. Veamos otro ejemplo. Tenemos 7y cuadrado igual
a 105i. De nuevo tenemos la misma situación. Tenemos, ¿no es cierto? Tenemos dos términos, los igualamos a 0, es decir, dejamos en un solo lado las incógnitas, 7i cuadrado menos 105i igual 0. Les recuerdo que en este método sí tenemos que factorizar. En este caso factorizamos la i porque es la que se repite en ambos términos, con su menor exponente. En este caso, la i elevado a 1. Entonces me queda i por factor de 7i menos 105 igual 0. Ya sabemos que volvemos a aplicar este principio, que a por b igual 0, donde tenemos que el primer factor vale 0 y el segundo factor también vale 0. Es decir, ya tenemos la primera solución, esta. Es decir, i1 es igual 0. El segundo factor igualamos 7i menos 105 igual 0. Y despejamos, ¿no es cierto? Eliminamos el menos 105, es decir, lo trasladamos al otro lado sumando más 105 y me queda 7i igual 105, ¿no es cierto? ¿Y por qué me queda igual 105? Porque me va a quedar 0 más 105 igual 105. Despejamos la i, me queda que la i es 105 y como el 7 está multiplicando, lo pasamos al otro lado dividiendo, partido en 7. Esto me implica, ¿no es cierto?, que i2, 105 dividido 7, es 15, ¿no? Es decir, tenemos la primera solución, como ya dijimos, que es i1 igual 0, y la segunda solución, que es i2 igual 15. Por lo tanto, podemos afirmar que el conjunto solución entre llaves es 0,15. Si hacemos más general la ecuación incompleta binomia, tenemos ax cuadrado, ¿no es cierto?, más bx igual 0. Si yo despejo o factorizo la x, más bien dicho, o sea, aquí tenemos la ecuación incompleta binomia en su forma general. Lo primero que vamos a hacer aquí es factorizar, que ya sabemos que ese es el método, ¿no? Me queda x por ax cuadrado, más x por b igual 0. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que si tengo dos factores iguales a 0, el primero es 0 y el segundo también es 0. Es decir, en este caso tenemos que la primera solución es 0 y la segunda solución tomamos este factor, ¿no es cierto?, ax más b y lo igualamos a 0. Despejamos la x, ¿no es cierto?, pasamos el menos b al otro lado, sumando el opuesto de más b, que es menos b, y me queda ax igual 0 menos b, menos b. A está multiplicando la x, la despejamos aplicando la operación inversa, perdón, no es la x, es la a, dividiendo en a, y me queda x es igual a menos b partido en a. Por lo tanto, tenemos dos soluciones, ¿no es cierto? Esta es el x2, solución 1, que va a ser siempre 0, y solución 2, que va a ser menos b partido en a. Si quisiéramos aplicar esto a una ecuación cualquiera, por ejemplo la anterior que teníamos 7i cuadrado menos 105i igual 0, si quisiéramos aplicar a esta ecuación esto, sería la solución
sería la primera 0 y la segunda ya sabemos que es menos b, es decir, menos 105 partido en a. A en este caso es 7. En otras palabras, la solución final sería 0, que ya sabemos que siempre hay un 0, y esto me queda 105 dividido en 7, que me da 15. ¿Ok? Estas son las formas de solucionar la ecuación de segundo grado incompleta binomia. Gracias.